Entonces, regla general, esta iniciativa va a poder tener inicio en cualquiera de las cámaras, ¿sí? Yo puedo presentar el proyecto tanto en diputados como en senadores. Ahora vamos a ver cuál es la importancia de que inicie en uno o en otro. Ahora, como siempre, la Constitución me establece excepciones, ¿sí? Estas excepciones están dadas en el artículo 52, en el artículo 75, inciso 2, en el artículo 19. ¿A qué hacen referencia? Bueno, en el 52, aquellas que exclusivamente van a ser iniciadas en diputados, van a versar sobre contribuciones y reclutamiento de tropas, ¿sí? Si yo inicio una ley, un proyecto de ley que tiene que ver con contribuciones o reclutamiento de tropas, siempre y sin excepción, la Cámara de inicio va a ser la Cámara de Diputados. En contraposición, si yo inicio un proyecto de ley que tiene que ver con convenios de coparticipación de impuestos, leyes que promueven el crecimiento de la nación y el poblamiento del territorio, aquellas que tienden a a equilibrar desigualdades en el desarrollo de las provincias, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Ese tipo de cuestiones, siempre y sin excepción, inician en senadores. Ahora, si la ley que voy a tratar no tiene nada que ver con alguna de estas cuestiones, es indistinto, ¿sí? Entonces, regla general, iniciativa en cualquiera de las cámaras. Excepciones, artículo 52 para diputados, artículo 75, inciso 2 y artículo 19, y 19, o sea, 75, inciso 2 y 75, inciso 19. No sé si está bien esa redacción. Va a ser para senadores, ¿sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿O fue un Profe, chino? ¿qué sería específicamente reclutamiento de tropas? A ver, ¿qué les suena el reclutamiento de tropas? Cuando se le da la cantidad de gente que tiene que entrar por año para poder funcionar tanto, las Fuerzas Armadas en realidad, reclutamiento de tropas. Claro, ¿para qué recluto tropas? Sí, para el ejército, exacto. Por eso, para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Sí. Tiene que ver con eso. Bueno, Una entonces, consulta, profe. Usted dijo que entre las dos cámaras no habría problema sacar, o sea, diputado exclusivamente con el 52 y el otro, o sea, para proyectos. Pero sí o sí los dos tienen que pasar, o sea, si ahora lo vamos a ver inicia eso. senadores, ¿pasa por diputados o Ahora vamos a ver viceversa? eso. Ah. A ver, a grandes rasgos, si decimos que tenemos una cámara, un congreso bicameral, ¿qué les parece? ¿Una de las cámaras podría en forma unitaria sancionar una ley? ¿Qué les parece? No, No. lógicamente no, pero No, perfecto. como... Ahora vamos a ver cuál es el trámite, pero siempre todos los proyectos van a pasar por ambas cámaras, ¿sí? Bueno, respecto a iniciativa, entonces me interesa que sepan. Regla general, iniciar en cada una de las cámaras, excepciones para casos específicos en diputados, excepciones para casos específicos en senadores. Poder Ejecutivo tiene también esta facultad de iniciativa legislativa, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, pero quizás ahora se entiende un poquito mejor, acá hacemos referencia. Y por otro lado tenemos dos sujetos más que van a tener también esta potestad de la iniciativa. Por un lado vamos a tener, a partir del 94, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Se forma la figura del jefe de gabinetes, ¿sí? Esta figura del jefe de gabinetes va a tener en forma exclusiva, y cuando decimos exclusiva es decir que es la única persona que lo puede hacer, iniciativa, ley de ministerios, iniciativa de la ley anual del presupuesto, ¿sí? Entonces, así como tenemos excepciones para exclusividad de diputados, excepciones para exclusividad de senadores, en estos dos casos vamos a tener exclusividad para el jefe de gabinete, ¿sí? Y por último, el otro sujeto que puede iniciar un proyecto legislativo va a ser el pueblo. Y acá lo vamos a tomar con pinzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo 39, ustedes en algún momento vimos, en la clase que vimos, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, o sea, una de nuestras primeras clases, habíamos visto que las nuevas constituciones o las reformas que se hacían a estas constituciones nos hablaban de una participación ciudadana activa, ¿sí? Y habíamos dicho que había tanto iniciativa popular como cuestiones relacionadas con el referéndum, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de iniciativa popular, hablamos de esta facultad que nos da el artículo 39 de poder iniciar, ¿sí?, un proyecto de ley. Siempre este caso se va a iniciar en Cámara de Diputados. Ahora,
¿cuáles son los requisitos? Necesitamos tener 1,5 del padrón electoral, ¿sí?, de firmas de los ciudadanos, con al menos 1,5 en 6 distritos. ¿Qué significa esto? Esta regla es muy exigente, ¿sí? Si yo tengo un 1,5 del padrón electoral que me está firmando ese proyecto de ley, ustedes imagínense que yo con un 3% del padrón ya tengo un legislador. Entonces, es un requisito o una exigencia demasiado alta, y lo que se entiende es que si yo tuviese esa capacidad de representación, seguramente tenga nucleado un partido político y pueda alcanzar, ¿sí?, un legislador para que sea quien me presente el proyecto. ¿Se entiende? Es decir, este requisito del 1,5 del padrón es una exigencia muy alta, ¿sí? Tengo que tener un acuerdo de la población que es muy exigente, ¿sí? Entonces, si bien está dada la posibilidad, en los hechos resulta bastante difícil de alcanzar, ¿sí? ¿Se entiende entonces qué estoy diciendo? Artículo 39, iniciativa popular, pero el requisito para que yo pueda presentar ese proyecto es bastante exigente. Sí. Se entiende. Bueno, entonces, le voy a poner en el chat. Iniciativa. Tenemos Poder Ejecutivo, ¿sí? Poder Legislativo con sus excepciones. O sea, algunos van a ser solamente en diputados, otros en senadores. Artículo 39, dijimos, iniciativa popular, y también tenemos iniciativa del jefe de gabinete, ¿sí? Entonces, estos son los sujetos que pueden iniciar un proyecto de ley, ¿sí? Hasta acá, iniciativa. Se corrobora de esa forma. Tenés que estar cumpliendo con este requisito del 1,5 del padrón nacional. Y no puedo... Exacto, por eso el requisito es tan exigente. Yo tengo que tener 1,5 de la nación, ¿sí? Y al menos en 6 distritos, es decir, al menos en 6 provincias, también tengo que tener ese 1,5. Porque ustedes piensen que yo podría tener, no sé, 3% en Córdoba. Y digo, ah, bueno, el 1,5 nacional lo tengo. Sí, pero lo tengo solo en una provincia. Necesito ese 1,5 en al menos 6 provincias. Por eso les digo que es un requisito demasiado exigente. ¿Sí? ¿Y si se lo presenta a uno de los legisladores sin hacer eso, no sirve? Sí, claro que sirve. Pero ahí no estamos hablando de iniciativa popular. Si lo presenta uno de los legisladores, ese proyecto inicia a través de ese proceso político, ¿sí? A través de ese legislador, que puede ser que esté en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores, y entonces ahí estamos hablando de este artículo 77, ¿sí? Yo estoy hablando del artículo 39, iniciativa popular, sin un partido político que me respalde. ¿Entiendes la diferencia? Y por eso les decía, el requisito es tan exigente que es poco practicable. No digo que sea imposible, ¿sí? Pero no es que nosotros ahora nos juntamos y redactamos un proyecto de ley y mañana vamos y lo presentamos. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, hasta acá iniciativa. Ay. Bueno, vamos a seguir, si hasta acá se entendió. Trámite interno. Esta es por ahí la parte más compleja. Igual, vamos muy bien. Entonces tenemos, por un lado, cada una de las cámaras va a dictar un reglamento interno, ¿sí? Ese reglamento interno va a estar relacionado con reglas para su propio funcionamiento. Ay, perdón, chicos. Bueno, las cámaras tienen, a su vez, comisiones permanentes de asesoramiento, ¿sí? Esas comisiones van a ayudar a que se revisen cada uno de estos proyectos. ¿Por qué vamos a hablar de estas comisiones permanentes? Porque ustedes piensen que un legislador va a versar sobre diversos temas,
¿sí? Y no va a poder ser experto en todas las materias. Entonces va a necesitar nutrirse, ¿sí?, de asesores. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a repetir, un diputado o un senador que está resolviendo leyes sobre derecho civil, sobre derecho penal, sobre derecho tributario, ¿sí? No va a ser, incluso no es requisito, como vimos, no es requisito ser abogado, con lo cual puede no tener conocimiento sobre el derecho. Entonces, es tal la cantidad de temas sobre las que versan, ¿sí?, que van a tener estas comisiones de asesoramiento que van a ayudarlos en esta tarea legislativa. En específico, el trámite interno, ¿sí? Artículo 78. Dijimos que teníamos iniciativa en una cámara o en otra, ¿sí? La regla era que era indistinto. Entonces, en la cámara donde inicia este proyecto legislativo, la vamos a llamar cámara de origen, ¿sí? ¿Por qué digo que es indistinto? Porque, como habíamos visto, que puede ser en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores, no podemos decir inicia en Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque no siempre inicia en Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces la vamos a llamar Cámara de Origen. Y la otra cámara va a ser Cámara Revisora, ¿sí? Entonces, ¿siempre Cámara de Diputados es Cámara de Origen? No. ¿Siempre Diputados es Cámara Revisora? No. ¿Se entiende esto, no? Va a depender de cuál es el tratamiento de ley y dónde inicia. Entonces, por un lado tengo cámara de inicio, por otro lado, la otra cámara necesariamente va a ser la cámara revisora. Ahora, vamos al trámite más sencillo. Inicio en cualquiera de las cámaras, tengo cámara de origen, me aprueba el proyecto, ¿sí? ¿A dónde va ese proyecto? A la cámara revisora. Exacto, ¿sí? Va a revisarse en otra cámara. Pasa a cámara revisora. Cámara revisora aprueba ese proyecto. ¿A dónde va? Al Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que me va a hacer? Poder Ejecutivo me promulga. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la palabra promulgar? Podemos asimilarla con aprobar y entonces el Ejecutivo la va a mandar a publicar, ¿sí? Para que tenga vigencia la ley tiene que estar publicada en el boletín oficial. Entonces, el trámite más sencillo de sanción de ley, artículo 78, ¿sí? Inicia en cámara de origen, aprueba, pasa a cámara revisora, aprueba, pasa al Ejecutivo, promulga, publica y tengo una ley, ¿sí? Ese es el trámite más sencillo. Ahora, vamos a ver cuándo se complica un poquito. No, se complica no, se complejiza. Artículo 81, ¿sí? Entonces, inicio en cámara de origen. Cámara de origen aprueba un proyecto. ¿A dónde va? A la cámara revisora. Cámara revisora, muy bien. ¿Qué pasa cuando la cámara revisora va a modificar, ¿sí?, una parte de ese proyecto? Vuelve a cámara de origen. Muy bien, va a volver a la cámara de origen, ¿sí? Ahora, ¿por qué va a volver a la cámara de origen? ¿Qué les parece? Y porque tiene que ver si las modificaciones que se hicieron o tienen que aprobar las nuevas modificaciones que hizo la Cámara Revisora. Porque el Exacto. proyecto que presentaron, o sea, el proyecto que presentaron tiene que ver si lo que ellos le modifican les sirve o no en el proyecto ese, quiero decir así. Exacto, tiene que volver a esa cámara de origen, que es la que presenta ese proyecto, para que lo apruebe también a las modificaciones, ¿sí? Está muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Acá vamos a entrar en un juego de mayorías. ¿Por qué? Porque ¿quién va a tener prioridad en el proyecto presentado? La cámara de origen, ¿sí? Entonces, si la cámara de origen acepta las modificaciones, se va al Ejecutivo para promulgar y se acaba el conflicto, ¿sí? Es decir, Cámara de origen, apruebo. Cámara revisora, hace modificaciones, vuelve a Cámara de origen. Cámara de origen, ¿acepta esas modificaciones? Poder Ejecutivo para promulgar, ¿sí? Ahora, si la Cámara de inicio no acepta las modificaciones, ¿sí?, no está de acuerdo con esas modificaciones, vamos a tener dos casos. ¿Cuáles? Uno va a ser en el que la Cámara revisora aprueba esas modificaciones
con menos de 2/3, ¿sí? Entonces, si Cámara Revisora con menos de 2/3 aprobó esa modificación, con una mayoría simple, la Cámara de Origen, entre comillas, gana y se presenta el proyecto de Cámara de Origen, ¿sí? El que pasa a promulgar va a ser el de Cámara de Origen. ¿Se entiende? Por eso yo les decía que la Cámara de Origen tiene esta suerte de mayor peso a la hora de sostener su proyecto, ¿sí? Ahora, si la Cámara de Revisora aprueba con 2/3 esas modificaciones, la Cámara de Origen, para insistir en su proyecto original, va también a necesitar 2/3. Si no, gana, entre comillas de nuevo, el proyecto, las modificaciones y pasan las modificaciones a promulgarse, ¿sí? Entonces, vamos a repasar un poco. Si Cámara de Origen aprueba y la Cámara Revisora hace modificaciones, vamos a tener que prestarle especial atención a con qué mayorías esa Cámara Revisora aprobó esas modificaciones. Y acá me va a importar si es modificaciones aprobadas con 2/3 o modificaciones aprobadas con mayoría simple. Ahora vamos a ver lo de las mayorías. ¿Por qué? Porque si la Cámara de Origen, ¿sí?, donde inicia el proyecto, quiere insistir con su proyecto, tiene que ganarle en mayorías, ¿sí?, igualar o ganarle en mayorías a las modificaciones. ¿Se entiende? Eso es lo que, por eso vemos lo de las mayorías. Sí, ahora. Y acá volvemos a insistir, siempre va a tener como mayor fuerza Cámara de Origen. Entonces, si empatan en mayorías, va el proyecto de Cámara de Origen, ¿sí? Para que ganen las modificaciones van a tener que tener mayor cantidad de aprobaciones, es decir, una mayoría más grande, ¿sí?, más amplia que Cámara de Origen. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Es un poquito complejo, pero se va desarmando. Sí, se entiende. En ese caso, Cámara de Origen iría con el proyecto como haría la revisora. Exacto. Ahora, si la Cámara de Origen acepta, ¿sí?, las modificaciones, listo, no tenemos conflicto, va al Poder Ejecutivo. Puede suceder, ¿sí? Puede suceder que la Cámara Revisora haga mejoras en ese proyecto, ¿sí? Y entonces cuando la Cámara de Origen ve esas modificaciones, está de acuerdo y pasa al Ejecutivo. Ahora, el conflicto está dado cuando la Cámara de Origen no acepta esas modificaciones. Entonces ahí revisamos las mayorías. Y quien tenga la mayoría más amplia va a ser el proyecto que gane, digo ganar entre comillas, y va a pasar al Poder Ejecutivo. ¿Estamos hasta acá? Entonces, por un lado, el trámite más sencillo va a ser aquel en que ambas cámaras estén de acuerdo. El trámite, entre comillas, más complejo va a ser cuando haya modificaciones y las cámaras no se pongan de acuerdo. ¿Cuál va a ser la regla? Cámara de Origen va a tener que empatar o mejorar las mayorías con las que se aprueban las modificaciones. ¿Sí? Bueno, esto puede ser pregunta de examen, con lo cual lo vamos a volver a repasar en la clase siguiente. Que entre comillas, clase siguiente no tenemos, porque es feriado, así que nos vamos a volver a encontrar en 15 días, ¿sí? Igual al final de la clase lo vuelvo a repetir. Bueno, vamos con, nos queda poquito. Bueno, más o menos. Quórum. ¿Qué es el quórum? ¿Dónde habíamos dicho ya que era quórum en clases pasadas? La mínima cantidad de legisladores para sesionar. Perfecto. Entonces, yo necesito una cantidad mínima de senadores, de legisladores para poder funcionar. Cuando digo funcionar, hago referencia a una de las primeras cosas que vimos hoy, que eran las sesiones, ¿sí? Para que yo pueda sesionar, necesito un número mínimo, ¿sí?, de legisladores que estén presentes. Entonces, y acá siempre las preguntas que surgen es, profe, pero ¿por qué algunos legisladores no se presentan para no dar quórum? ¿Sí? Que esto es algo que escuchamos mucho. Bueno, tiene que ver con el juego democrático, ¿sí?, y con esta posibilidad de que las minorías, en especial las minorías,
no se presenten para poder negociar, ¿sí? Tiene que ver con el juego democrático. ¿Está sancionado no presentarse? Sí, está sancionado. Ahora, en los hechos, ¿se sancionan a las personas que no se presentan? No. Y por ahí esto es lo polémico, pero les vuelvo a repetir, tiene que ver con el juego democrático, ¿sí? Y con la negociación que hacen las minorías respecto de ciertas leyes. ¿Qué quiero decir? Un ejemplo así hipotético. Soy parte de una minoría, ¿sí? Y me necesitan a mí para formar quórum para sacar un proyecto de ley, ¿sí? Para poder discutir un proyecto de ley. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, no me presento. ¿Por qué? Porque entonces ahí empieza esa negociación. Yo me presento y te doy quórum si en ese proyecto pones tal parte que es la que a mí me interesa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es un juego que tienen, sobre todo las minorías, para poder negociar ciertas cuestiones dentro de los proyectos. Son unos vivos bárbaros. Bueno, sí, es parte del juego democrático, ¿sí? En realidad, es una regla que le sirve más a las minorías. Porque si yo tengo mayorías, ustedes imagínense, los partidos mayoritarios tienen el quórum, y la minoría puede quedar completamente excluida, ¿sí? Porque si no la necesito para el quórum, ni siquiera la necesito para el quórum, entonces pierde como esos grados, ¿sí? Esos puntos de negociación. Esta es una pequeña, si se quiere, trampa o forma, ¿sí? Que tiene la minoría de negociar algunas cuestiones. Profe, igualmente esta habilidad de negociación y demás la vamos a tener que ejercer en toda la carrera, no todo es estricto ni se aplica, pero bueno, vamos a tener que desarrollar esa habilidad para poder negociar si vamos a ejercer esta carrera, creo yo, ¿no? Sí, exacto. Por eso les digo, a mí entiendo que uno siempre como ciudadano tiene esa resistencia, ¿no? A que no se presenten y que no den quórum y demás, pero piénsenlo desde el lugar de las minorías y como herramienta, ¿sí? Para que sean escuchadas, porque una minoría jamás va a lograr, ¿sí? Una sanción completa, por ejemplo, ¿no? O en todos los términos en que ella quiera. Pero a través de esta herramienta se utiliza, y por eso está permitido, y por eso no se sancionan los hechos, para este juego democrático, ¿sí? Es decir, bueno, yo te doy el quórum, pero vos dame una cuota de representación en esa ley, ¿sí? No sé, tal parte del proyecto, o que se respete, no sé, tal posición, ¿sí? Por eso les digo que tiene mucho que ver con el juego democrático. Lo que me interesa es que sepan del quórum, entonces, es que es la cantidad mínima que yo necesito de legisladores para poder sesionar, ¿sí? Bueno, vamos entonces a avanzar con mayorías. Otra vez, tenemos una regla general y vamos a tener excepciones. La regla general va a ser mayoría absoluta, ¿sí? De miembros presentes. Cuando hablamos de miembros presentes, estamos diciendo de las personas que están en ese momento en el recinto ese día. Ahora, nunca va a ser menos del quórum, ¿sí? Porque si yo no tengo quórum, no puedo iniciar la discusión. Entonces, ese número mínimo, ¿sí? Que es el quórum, me va a dar el mínimo de presentes que yo puedo tener. Entonces, mayoría absoluta de miembros presentes siempre se va a dar respetando ese mínimo de quórum, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Una cosa es el quórum, que son la cantidad mínima de personas que yo necesito para poder llevar adelante las sesiones, y los presentes, que pueden variar, por esto que decíamos, ¿sí? De que puede haber más o menos legisladores presentes, y va a tener que ver con presentes ese día, ¿sí? O al momento de la votación. Y vamos a estar hablando entonces de una mayoría absoluta. Otras mayorías que establece nuestra Constitución va a ser, por ejemplo, 2/3, ¿sí? Como acuérdense el artículo 30, nos decía 2/3 y no nos decía si era sobre los presentes o no. ¿Se acuerdan que discutíamos sobre los presentes o no? Bueno, habrá otros casos en los que la Constitución dice específicamente 2/3 sobre los presentes, y acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo del artículo 75, inciso 22. ¿Se acuerdan que lo vimos? Era 2/3 sobre los presentes, sobre la totalidad de los miembros, estoy mezclando todo. Ahora, puede haber 2/3 sobre los presentes,
¿sí? Y por último, podrá haber casos en los que sea una mayoría absoluta sobre el total. Entonces, tenemos varias formas de contar las mayorías, ¿sí? Y tenemos una regla general que va a ser mayoría absoluta de miembros presentes. Entonces, si el artículo no lo especifica, ¿qué regla utilizo? Sin aclarar, 2/3 sin aclarar si presentes o no. El artículo no lo especifica, ¿qué regla utilizo? La mayoría absoluta de los presentes. Perfecto. Ahora, si el artículo me establece otro tipo de mayoría, ¿cuál voy a utilizar? De los Cualquiera de las otras presentes o no. En específico, la que el artículo diga, ¿sí? El artículo 30, bueno, justo es ambiguo, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Tenemos, el artículo específicamente lo establece, uso esa. Ahora, el artículo no lo establece, uso la regla de la mayoría absoluta sobre los presentes, ¿sí? Entonces, regla general, mayoría absoluta sobre los presentes. Excepciones, que el artículo establezca otra mayoría. ¿Estamos hasta acá? Sí. Ahora, las mayorías las cuento sobre una cámara o sobre ambas cámaras. Sobre ambas. Sobre ambas, ¿sí? Volvemos, Congreso, órgano bicameral. Todos los proyectos van a pasar por ambas cámaras, ¿sí? Esto es importante que siempre tengamos en cuenta. Bueno, y por último, ¿sí? Respecto de la sanción de leyes, vamos a ver las cuestiones de promulgación y veto. Respecto de la promulgación, ya vimos que habíamos dicho era como aceptar, ¿sí? Este proyecto y mandarlo a publicar. Esta promulgación puede ser total, ¿sí? ¿Qué significa si promulgo total la ley? Que no ha tenido Que no. modificaciones. Eso, Ya se que aprueba. no deja ninguna parte de la norma de lado. Perfecto, entonces el Poder Ejecutivo agarra el proyecto de ley, dice, lo promulgo, listo, lo mando a publicar. ¿Se acuerdan? Boletín oficial, ya está, se acabó el tema. Ahora, también puede pasar que diga, hay partes que las excluyo y entonces tengo con el resto, ¿sí? De la normativa, y acá dijimos que tiene que tener una excepción, tiene que respetar el espíritu legislativo, pero además tiene que tener coherencia normativa, ¿sí? Yo no puedo sancionar un artículo suelto que no tenga relación con nada. Voy a tener que, si hago una promulgación parcial, voy a tener que tener en cuenta que tenga un cuerpo normativo, es decir, una coherencia, ¿sí? Y que respete el espíritu de la norma. Y eso, ¿se acuerdan que dijimos que después será revisado por quién, esa promulgación parcial? ¿Por la Cámara bicameral? No. Perfecto, por la Cámara por- bicameral, ¿sí? Entonces, hasta ahí promulgación, ¿sí? Tanto total como parcial. Y por otro lado tenemos el veto. ¿El veto qué significa? Rechazar. Bueno, rechazar. ¿Qué pasa si yo rechazo una ley? Puedo tener lo mismo, un rechazo total o un rechazo parcial, ¿sí? Este veto va a tener una única excepción, ¿sí? Hay una sola forma en la que no va a poderse vetar una ley. ¿Cuál es? Artículo 40, ¿sí? El artículo 40, junto, como les dije, con el 39, que se sancionan a partir de la reforma del 94, tienen que ver con esta participación ciudadana activa, ¿sí? Entonces, si yo ejerzo el artículo 40 y hago una consulta popular, jamás voy a poder vetar, ¿sí? Esa consulta popular. Esa consulta popular va a tener fuerza de ley. ¿Se entiende? Única excepción para poder vetar una ley que esté dada por la consulta popular, ¿sí? Consulta popular no se veta. Y esto tiene relación con los componentes democráticos de los que veníamos hablando, ¿sí? Entonces, si yo le hago una consulta popular al pueblo, es decir, un referéndum, no voy a poder vetar. El pueblo decide sí o no sobre una cuestión y eso tiene fuerza de ley. ¿Se entiende hasta acá? El veto teóricamente lo haría el Poder Ejecutivo. El veto es propio del Poder Ejecutivo, sí, es parte de sus funciones. O El sea, Poder Ejecutivo tiene iniciativa, o sea, la facultad de poder iniciar un proyecto, sí, presentar un proyecto, y luego tiene
la función de promulgar. En esa promulgación, ¿sí? El Ejecutivo va a poder, como dijimos, promulgar o vetar, o sea, aceptar o rechazar, ¿sí? Y tanto la aceptación como el rechazo puede ser total o parcial. Entonces, vamos a repasarlo porque son varias palabritas, ¿sí? Tenemos promulgación total, apruebo toda la ley, la mando a publicar. Promulgación parcial, selecciono partes del proyecto y eso es lo que mando a publicar. Me lo va a revisar la comisión bicameral, ¿sí? Para que tenga esta coherencia normativa, para que se respete el espíritu de la norma, ¿sí? Esto va a ser de carácter excepcional, ¿se acuerdan? Por eso me lo revisa la comisión bicameral. Ahora, eso aceptación del proyecto. Ahora, rechazo del proyecto. Cuando yo rechazo el proyecto, tengo, por un lado, ¿sí? Puedo vetar total. ¿Qué pasa si yo veto total el proyecto? No se convierta en ley. No se convierte en ley. ¿Y a dónde va? ¿Tendría que volver de nuevo a la Cámara o a la bicameral? A ver, Porque- ¿a dónde les parece que vuelve? A la Porque- bicameral. A la Cámara de Origen vuelve. Claro, a eso es lo que voy, porque en la Cámara de Origen sacó el proyecto, pasó por la revisora, de ahí pasa al Poder Ejecutivo, el Ejecutivo dijo, no lo quiero. Exacto. Pero el Ejecutivo tiene que decir por qué la vetó. Sí, tiene que dar cuenta de por qué veta. Bueno, va a volver a la Cámara de Origen. ¿Y para qué va a volver a Cámara de Origen? Para que se vuelva a presentar. discutirse. Exacto, Se para que vuelva- se discuta, ¿sí? Para que se vuelva a debatir. Porque el Ejecutivo va a decir, no la promulgo por tal cosa. Entonces el Congreso va a tener la potestad de volver a discutir ese proyecto, ¿sí? Conforme al rechazo, profe, ¿no? Conforme a lo que Exacto, a el ver. Ejecutivo diga. Los proyectos nunca se van a rechazar. No vamos a, quiero decir, el debate legislativo es un debate complejo, ¿sí? Es un procedimiento que requiere de muchos recursos del Estado. Entonces, no lo vamos a desechar y lo vamos a tirar a la basura. ¿Se entiende? Ustedes imagínense que para que el proyecto llegue al Ejecutivo conseguimos una mayoría absoluta de miembros presentes en ambas cámaras, mínimo, ¿sí? El mínimo de mayorías. Es decir, hay un gran consenso para que se sancione un proyecto de ley y llegue al Ejecutivo, ¿sí? Entonces yo todo ese esfuerzo, ¿sí? El consenso no es algo simple, es algo complejo. Ese consenso, es decir, se dio el quórum, se dio el debate legislativo, se consiguieron las mayorías, ¿sí? ¿Se entiende todo lo que fue del va a decir es rechaza y que se vuelva a discutir? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Vuelve a dónde? Bueno, Cámara de Origen, ¿sí? Donde inició la discusión. ¿Qué va a pasar en la Cámara de Origen? ¿Qué va a tener que hacer la Cámara de Origen? Volverla a debatir y... Pero van a debatir los puntos que dice el Ejecutivo. O van a Van a tener debatir. que tratar de adecuarla, ¿sí? Si es que así lo consideran, a las observaciones que pueda haber hecho el Ejecutivo. Ahora, también pueden insistir con su proyecto original, ¿sí? Porque puede que lo que diga el Ejecutivo no convenza y entonces vuelven a su proyecto original. Entonces, ¿cómo hace la Cámara de Origen para insistir con su proyecto? Necesita una mayoría de 2/3, ¿sí? Por eso es importante lo de las mayorías. Porque cuanta más mayoría yo tenga, peso, ¿sí? Para insistir en mi proyecto. Lo mayor, lo mismo pasaba, ¿se acuerdan? Cuando había modificaciones de Cámara Revisora. Necesito mayorías para insistir con mi proyecto. Acá pasa lo mismo. Yo tengo la mayoría para insistir en mi proyecto, ¿sí? Entonces, con 2/3 paso a Cámara Revisora. ¿Qué va a hacer Cámara Revisora? Necesita Otra vez lo mismo, la misma Exacto. mayoría. Exacto, Claro. necesita la misma mayoría y con eso yo voy al Ejecutivo. Ejecutivo, que no me va a poder vetar ese proyecto, ¿sí? Ese proyecto sale, ese proyecto no se puede vetar. ¿Por qué? Porque tuvo, digamos, doble debate parlamentario y doble aprobación de ambas cámaras, ¿sí? Y ambas cámaras me lo aprobaron con 2/3. Entonces, ese proyecto no se puede vetar. ¿Se entiende cómo es el caminito?
Se publica inmediatamente. Se publica, ¿sí? Se promulga, se publica ese proyecto. Pero ¿se entiende por qué? Ese procedimiento se llama insistencia legislativa. Porque Cámara de Origen insiste con su proyecto original, ¿sí? ¿Y esto por qué está dado? ¿Por qué tiene esta facultad el Congreso? Porque si no, sería siempre el Ejecutivo el que tenga la última palabra, ¿sí? Imagínense, tengo un proyecto de ley, me pongo de acuerdo en ambas cámaras y el Ejecutivo me lo veta. Y si yo no tengo un camino para poder hacer prevalecer ese proyecto, siempre queda a expensas de que lo que el Ejecutivo quiera promulgar. ¿Se entiende? Por eso se tiene esta herramienta de la insistencia legislativa, para que el Congreso tenga una forma, un camino en el que si está realmente de acuerdo y cumple con este procedimiento y cumple con ambas mayorías, pueda tener su proyecto de ley promulgado, ¿sí? Y acá volvemos a división de poderes, ¿sí? Ustedes siempre piensen, todo el tiempo que estemos trabajando sobre las diferentes ramas del poder, tenemos que estar pensando en el sistema republicano, ¿sí? Y cómo una rama no puede avasallar la facultad de la otra. ¿Se entiende? Sí, Bueno. además también, profe, el veto no lo pueden revisar los jueces. Acá ya le Exacto. ponen un freno. El veto no es revisable judicialmente, ¿sí? Y algo que es muy importante es que el veto parcial, ¿sí? Es decir, que si el Ejecutivo me veta una parte de la ley, eso no significa que vaya a promulgar la otra, ¿sí? Entonces, una cosa es la promulgación, ¿sí? Y otra cosa es el veto. Una cosa es que yo acepte una parte y la mande a publicar, y otra cosa es que yo rechace una parte, pero no necesariamente voy a estar publicando, ¿sí? No entiendo la pregunta, Daniela. Se deroga una ley cuando se modifica, o sea, yo tengo una ley sancionada y modifico, derogo una parte, por ejemplo. La otra forma de derogación, como vimos hoy, es por desuetudo, es decir, que se deje de utilizar por el paso del tiempo, ya no se aplica, porque quedó desactualizada, pero no hago una modificación de la ley, simplemente la dejo de usar. Esas serían las formas de derogar una ley. Solamente voy a derogar una ley que ya haya estado sancionada, porque si no estuvo sancionada, no tengo ley, ¿sí? Por eso no te entiendo la pregunta, a ver si te ayudé con eso. Bueno, algunas otras consideraciones, ¿sí? Bueno. Artículo 78 nos habla de que es una promulgación expresa, ¿sí? Es decir, es necesario que el Ejecutivo expresamente se expida sobre el proyecto de ley. ¿Qué va a pasar? Tiene 10 días para hacer eso. ¿Qué pasa si en esos 10 días no dice nada? ¿Sí? No se expresa. Se va a entender que está promulgando el total de la ley de forma tácita, ¿sí? Es decir, llega el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 10 días para expedirse de forma expresa. Si no lo hace, promulgación tácita, ¿sí? Es decir, proyecto de ley aprobado y se publica en el boletín oficial. Lo mismo pasa con el artículo 40, que habíamos dicho, no se puede vetar, entonces esa promulgación va a ser automática, ¿sí? Por sí o por no, el pueblo va a decidir, una vez que se decida, eso automáticamente se va a convertir en ley, ¿sí? Profe, disculpe, ahí cuando dice usted el artículo 40, ¿automáticamente ese proyecto va con el artículo 40 cuando se presenta? Sí, ¿Cómo porque saben ellos? dijimos artículo 40 es la consulta popular. Yo le consulto al pueblo, a un referéndum, le consulto al pueblo por sí o por no. Algo, una cuestión, ¿sí? Ya por se sabe que ejemplo, este proyecto es consulta popular. Listo. Artículo 40, consulta popular. Por ejemplo, ¿quieren reformar la Constitución? ¿Sí o no? El pueblo va a responder por sí o por no. Y eso no se puede vetar, habíamos dicho, era la única excepción al veto. Entonces, automáticamente eso va a tener fuerza de ley, ¿sí? Promulgación automática, por eso hablamos de que es automático. Porque como no tengo posibilidad de vetarlo, ¿se entiende? Sí, ahora sí, no me había quedado claro cómo era que no se podía vetar eso, pero ahora ya está clarísimo. Ok, solo en caso de consulta popular, es la única excepción. Listo. Ahora,
Dijimos, Profe, un ejemplo de un último caso de consulta popular que haya pasado, por ejemplo, acá en Argentina. si se reformaba o no la Constitución. Hace bastante ya. La del Sí. 94. Exacto. Gracias. De nada. A ver, ¿qué más? Bueno, entonces, volvemos para que quede claro. Una cosa es la promulgación, ¿sí? Ya sea total o parcial. Otra cosa es el veto, ya sea total o parcial, ¿sí? Distinguir estas dos formas. Y que si yo veto una parte, es decir, rechazo una parte de la ley, no significa que esté aprobando la otra. Por eso decimos que la promulgación tiene que ser expresa, ¿sí? Yo tengo que querer promulgar esa parte de la ley, que luego me revisará la comisión bicameral, ¿sí? Que habíamos dicho. Y si veto, vuelve a Cámara de Origen para ser discutido, ¿sí? ¿Se entendió ese procedimiento? Son muchas palabritas, son muchas cuestiones nuevas, muchas cosas. Este Power lo tienen ya subido, los textos que hablan de estas... el texto que trabajamos sobre esto es bastante claro, ¿sí? Se lee bastante fácil. De todas formas, ustedes tienen la guía para responder y vamos a volver a trabajar sobre esto cuando nos volvamos a encontrar, ¿sí? Pero bueno, me interesa que puedan revisar todo lo que trabajamos hoy y vengan con dudas, ¿sí? Para la próxima clase, porque son cuestiones quizá que lleve un tiempito como para internalizarlas, ¿sí? Tienen muchas palabritas. Profe, pero entonces la unidad no se la entregamos el viernes que viene. Sí, me la entregan. Pero lo trabajamos, si les quedan dudas, igual lo vamos a trabajar el sábado, que no es el sábado que viene, va a ser el otro, ¿sí? Porque el sábado que viene es feriado. Tienen un fin de largo, no les quiero cortar eso. Bueno, entonces, cuestiones que vimos hoy. Requisitos para ser senador y diputado. Voy a dejar de presentar. Requisitos para ser senador y diputado, ¿sí? ¿Cómo se conforman las cámaras? ¿Se acuerdan? Vimos cómo va a ser la forma en la que se van a conformar las cámaras. ¿Qué es el quórum? Presencia mínima de legisladores para que pueda funcionar. ¿Cómo son las mayorías? Tengo una regla general, ¿sí? Y después tengo reglas específicas en cada artículo. Trámites de sanción de ley. Tengo el artículo 78, que va a ser el trámite más sencillo, y habíamos visto el 81, quizás que era más complejo, ¿sí? Luego tengo veto, total y parcial. Y por último, promulgación, que también es total y parcial, ¿sí? Son muchas cuestiones, pero las vamos a ir trabajando. Entonces, hasta acá lo que es en relación al poder legislativo, ¿sí? Fíjense y presten especial atención cómo funciones del poder legislativo se mezclan, ¿sí? O se conectan con los demás poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y decíamos, Poder Ejecutivo tiene la facultad de la iniciativa, Poder Ejecutivo tiene facultad de vetar y de promulgar, ¿sí? Cómo se van relacionando las diferentes ramas del poder. Bueno, y no quiero que se extienda mucho la clase, vamos a ver si tengo para presentarles. Respecto del Poder Judicial, no me acuerdo qué tengo cargado acá. Denme un segundo. ¿Dudas o preguntas que tengan de lo que estamos viendo? ¿Por qué las religiosas no se pueden presentar? ¿Qué les parece? Porque ellos tienen un voto, si no me equivoco. No, pero ha habido un cura que fue, si no me equivoco, en una provincia legislador. No legislador acá, sino intendente, una cosa así. Bueno, una cosa es ser intendente, otra cosa es ser legislador, ¿sí? ¿Por qué les parece que una persona que ejerce una religión o tiene votos religiosos no puede presentarse como legislador? ¿Qué les parece? Porque sus Pues ya principios está siempre van a ejerciendo un estar cargo. cuestionados, profe, van a estar como condicionados a su convicción. Claro, hay leyes que no la van a querer aprobar. ¿Qué les parece que puede pensar una persona religiosa respecto de la sanción del aborto? No la va a aprobar. No, bueno, pero también tenés legisladores que piensan No pueden igual ser y imparciales. no tiene nada que ver. Es una restricción de derecho para mí también.
es que el religioso en realidad la convicción es no al aborto. Si hablamos de esa ley, un ejemplo, ¿no? Entonces Sí, no la va a puse votar. ejemplo para que sea bien gráfico. Pero también hay legisladores que dicen no al aborto, o sea, Está bien, pero- pero y no ya es son religioso, explícitos, pero ellos no es van religioso. y dicen yo no la voy a votar y punto, o sea, Está es muy lo bien. mismo. Bueno, Está pero bien. en el caso del cura que ejerce su convicción, está como, Condicionado, no tiene la no puede. visión neutral, digamos. Cada uno defiende sus convicciones desde una neutralidad. Él como que Bueno, está más expuesto en ese caso sería. No sé, perfecto. para mí no es tan así. A ver, Marcelo, que Sí, sí, yo pensaba también cuando se habló de la ampliación de derechos, en este caso se estaría restringiendo. Porque si es representante de una parte de la sociedad, tiene derecho a opinar lo que quiera. Yo creo que ahí por la representación que implica el catolicismo en el sentido de sería como cuando uno representa una fuerza en un lugar específico que sería la gente, o sea, como que integraría la iglesia dentro de la representación, o sea, no está no está con el pueblo, a eso es lo que quiero llegar. No sé si... ¿qué les A cualquier parece? punto. A Religioso, cualquier punto. ¿Puedo hacer una pregunta? Vamos a tratar de, es un debate abierto, ¿no? Nadie tiene una razón, una respuesta correcta o incorrecta. Cada uno de ustedes puede considerar lo que No quiera. sé cómo expresarme, porque es como que tiene, a ver, si, digamos, es como que está inmerso en un trabajo, digamos, pero no representa al pueblo, sino representa ese trabajo en un lugar que tendría que ser la representación del pueblo. Perfecto. Lo que yo Es un considero, ministro de una y esta manera es u mi otra. opinión, ¿sí? Entonces, y vuelvo a repetir, es mi opinión. Tiene ciertos condicionamientos que están dados por sus creencias religiosas, ¿sí? Por un lado eso, por otro lado todos tenemos nuestras creencias, incluso no tener una creencia, ¿sí? Puede ser considerado una posición religiosa o como quieran llamarlo, pero digo, todas las personas tenemos o no una creencia y también estamos condicionados por ellas, entonces en ese caso no me parece un argumento tan fuerte, pero pensemos que si tengo un representante de una religión en particular, eso no generaría una diferencia con el resto de las creencias o religiones que no tienen un representante. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Profe, Eso me parece quizás más, como más fuerte respecto de las diferentes voces y demás, que la creencia en sí, porque independientemente de la creencia que tenga, todos las tenemos, ¿sí? Pero si yo pongo un representante de una religión en específico, me parece que quizás sea en detrimento del resto de las religiones. Podría generar ahí quizás una distinción. Pero pienso que es algo que también tiene que ver con la dedicación, ¿sí? Cuando uno es eclesiástico, tiene una dedicación de tiempo exclusiva y en la función, ¿sí? Del legislador también es de una dedicación de tiempo completo. Entonces creo que también ahí hay una cuestión de tiempo físico en el que le pueda dedicar a uno u a otra actividad. Sí, Marcelo. creo que en Estados Unidos, en el estado de Utah, viste que ahí tienen mayoría mormona. No sé si exactamente se dice así, pero ellos tienen representantes en el Congreso. eh, y bueno, solamente eso quería decir. Bueno, yo insisto en lo mismo, ¿no? Digo, creo que no hay una respuesta correcta. En nuestra Constitución está establecido que los eclesiásticos no pueden ejercer. Podemos pensar que esto tiene que ver con varias cuestiones relativas, ¿sí? Como lo de la representación, como lo de la dedicación de tiempo. Quizá podemos considerar que esté más limitada su apertura a ciertas cuestiones, ¿sí? Quiero decir que un legislador puede tener una cierta inclinación, ¿sí? Vamos a poner el caso del aborto porque me parece que es bien gráfico. Entonces yo puedo ser legislador y considerar que estoy en contra del aborto, ¿sí? Ahora,
luego del debate parlamentario, luego de ver la voluntad popular, ¿sí? Puedo considerar, incluso estando yo en contra de esa creencia, votar a favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque veo que es lo que requiere el pueblo, porque comprendí desde otro lugar ciertos argumentos, ¿sí? Soy un ser humano Sí, pero, y puedo cambiar. Un momento, profesora, Daniela, ya te doy la palabra. Entonces, ahora, una persona que está atada a una creencia religiosa quizás está condicionada a poder realizar ese cambio, ¿sí? Que un sujeto que no pueda tener más apertura en el sentido de que podría cambiar, y pongo el aborto como un caso bien gráfico. Piensen en cualquier otro ejemplo que se les ocurra. Sí, Daniela. pero desde el momento, o sea, sobre la ley del aborto, ¿no? Que usted la nombró. En la Constitución Nacional también dice de que la vida es el momento de la concepción, ¿sí? Entonces, si una persona de religión no puede ejercer, estaríamos en la misma. ¿Cómo la Constitución? En la Constitución dice, digamos, de que la vida empieza desde el momento de la concepción, ¿sí? ¿La Constitución O sea, dice eso? No, el Código Civil y Comercial de la Nación y la Convención de Derechos Humanos. Exacto, pero que eso figura en la Constitución Nacional, si no me equivoco. ¿No? En el Código. No, en el Código. En el Código. ¿Por qué dicen que la ley es anticonstitucional entonces? ¿Cómo? Yo lo he escuchado en mis lados, que la ley es anticonstitucional. Bueno, ¿quiénes van a postular que la ley es anticonstitucional? La Corte. Lo que pasa no es a ver, ahí hay un choque entre el Código Civil y la Convención de Derechos Humanos. ¿Quiénes pueden decir que una ley es anticonstitucional? No es anticonstitucional. Poder Judicial, ¿sí? Claro. Hasta que el Poder Judicial no se expida sobre el caso y diga, esta ley es inconstitucional, la ley está vigente y hay que aplicarla. En muchas Sí, provincias... igual hay algunos que no la aplican. Exacto, en muchas provincias no la aplican. Bueno, ¿y ahí qué podemos decir? Bueno, Una ahí falta tiene que ir a de... la justicia. Obvio. Porque la ley está promulgada. Ahora después Exacto. ahí... Bueno, igual nos estamos yendo de tema un montón. Volvamos a la discusión que era sobre la prohibición de los eclesiásticos, sí o no. Y bueno, volvemos, ¿no? Puede haber varios fundamentos. Incluso ustedes también pueden tener una postura en contra y decir, me parece que sería correcto, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada uno acá puede tener sus consideraciones al respecto, ¿sí? Bueno, yo creo que las nuevas generaciones tienen una tendencia, ¿sí?, a quitar la religiosidad del Estado. Entonces también hay movimientos sociales que buscan eso, ¿sí?, poder terminar de separar la religiosidad del Estado. Lo que yo considero es que hay una discriminación hacia el resto de las religiones. ¿Por qué? Porque al considerar una religión como la que adopta la nación y asignarle recursos solo a esa religión, primero que los recursos de todas las personas, sean o no de esa religión, se destinan a una en particular. Y de segundo, que crea un detrimento respecto de las demás, ¿sí? Y en tercero, no se respeta a las personas que eligen no tener una posición religiosa, ¿sí? Así que respecto al tema religión, creo que hay mucho para debatir, pero mi postura, y acá les vuelvo a repetir, es mi opinión, mi postura es que siempre va a ser más abarcativo, más democrático y más amplio cuanto menos implicancia tenga una religión determinada en decisiones populares, ¿sí? Lo que pasa es Pero que eso es lo que considero yo. Ustedes pueden tener la consideración que quieran. la ¿sí? religión católica viene de la concepción de la Constitución, 1853, cuando está impuesto en el artículo Sí, 2. tampoco me parece un argumento Pero para tampoco se justificar modificó. que algo que haya estado siempre tenga que seguir estando. Claro, pero en el 94, cuando ampliamos de derecho, tampoco se modificó ni se buscó la forma Se de quitó cambiarlo. la obligación de que el presidente tenga que tener la religión católica. Ah, bueno, eso por está ejemplo. perfecto. Está bien, sí. Yo Pero creo no que va cambiaron en el sentido de lo otro. Van siendo aperturas, ¿sí? Van siendo aperturas. Podemos pensar ¿se acuerdan cuando vimos nuevo constitucionalismo latinoamericano? Las modificaciones de todas las constituciones de Latinoamérica con una tendencia hacia quitar la religiosidad del Estado, ¿sí? Con una tendencia hacia la apertura multicultural, hacia la diversidad, ¿sí? Hacia el respeto a las diferentes creencias, cosmovisiones, ¿sí? Formas de vida de la sociedad.
entendernos, ¿sí?, como una sociedad multicultural y respetar cada una de esas formas. Así que yo creo que la tendencia y la mayor apertura y quizá lo más democrático tiende a eso, ¿sí?, a no identificar al Estado con una postura religiosa. No Pablo. está mal. Sí, exacto. Sí, eclesiásticos regulares tiene que ser en el ejercicio de esa función, lo va a tener prohibido, ¿sí? Ahora, si renuncia, puede postularse, sí. Bueno, vamos a ver casi a vuelo de pájaro dos cositas, ¿sí?, de Poder Judicial, y van a tener de tarea para la próxima clase investigar, se los voy a mandar después en el correíto, pero van a investigar, se lo voy a ir anotando acá, cómo se eligen y remueven los jueces inferiores. Cómo se eligen y remueven jueces inferiores. Bueno, si yo hablo entonces de Poder Judicial, ¿a qué hago referencia? Vamos a hacerlo súper rápido. A los jueces de primera instancia, segunda, de Corte Suprema. Perfecto, entonces, Poder Judicial, estamos hablando de administración de la justicia, ¿sí? En este caso, vamos a tener los tribunales, ¿sí?, lo que llamamos tribunales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una distinción de todos los tribunales que tenemos en la nación? Vamos a decir, Tribunal Superior, ¿quién va a ser? La Corte Suprema. Corte Suprema. Corte Suprema, dijimos, es la cabeza del Poder Judicial, ¿sí? La cabeza, es decir, que es la directora, es la que manda, ¿sí?, es la que va a tener, como dijimos, la última palabra respecto de las cuestiones constitucionales, ¿sí?, respecto de todo el Poder Judicial. Entonces, Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial. Resto, todo, absolutamente todo el resto de los tribunales, vamos a hablar de tribunales inferiores, ¿sí? Entonces, la distinción que hacemos es Tribunal Superior, Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunales inferiores, el resto de los tribunales. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que tienen que investigar cómo se eligen y cómo se remueven a los jueces inferiores, ¿incluyo o no incluyo a la Corte Suprema? No incluye. No No, lo no, incluye. No incluye. Perfecto. Entonces, Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial. Ahora, vamos a hablar de algo que se llama juicio político. ¿Alguien tiene idea qué es este juicio político? ¿Hacia quién? ¿Hacia los jueces o hacia los políticos que están presentes? Bueno, vamos a empezar entonces por esa pregunta. ¿Hacia quiénes hago un juicio político? A funcionarios de gobierno. Perfecto, a funcionarios de gobierno. En específico, al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, todos los ministros del Poder Ejecutivo y Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Si yo me pongo a pensar, presidente, vice, jefe de gabinete de ministros y los ministros del Poder Ejecutivo son las figuras más importantes ¿de qué poder? Ejecutivo. Perfecto. Y si digo Corte Suprema, figura más importante ¿de qué poder? Judicial. Poder Judicial. Judicial. Entonces, yo estoy haciendo un juicio político, que el fin de este juicio político, y entre comillas, este procedimiento siempre va a ser de carácter excepcional, el fin va a ser destituir, ¿sí?, a los funcionarios públicos por mal desempeño de sus funciones, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo que quiero destituir o a los funcionarios más importantes del Poder Ejecutivo o funcionarios más importantes del Poder Judicial, ¿qué poder les parece que va a llevar adelante este juicio político? El judicial. ¿El judicial No. quiere remover al judicial? No, lo legislativo. 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 Exacto, Ahí ¿sí? está. El legislativo. El que ¿Por queda qué? fuera de todo vínculo. Exacto, ¿sí? Estoy removiendo, si se quiere, entre comillas, las cabezas del Ejecutivo o del Legislativo, perdón, del Judicial. ¿Quién lo va a hacer? Legislativo, ¿sí? ¿Cómo va a ser este procedimiento? Bueno, diputados va a asimilar van a ser como si fuesen los fiscales, ¿sí? Van a investigar, van a analizar la denuncia por la que se origina el procedimiento y van a hacer un sumario, ¿sí? Es decir, que van a actuar como fiscales.
Y los senadores, ¿como quién van a actuar? Como los jueces. Los jueces. Como jueces, exacto, van a ser los que decidan, ¿sí? Las audiencias van a ser públicas, pero ellos van a deliberar en forma secreta y van a decidir si hay o no prueba suficiente para destituir a estos funcionarios, ¿sí? ¿Cuál va a ser, podemos pensar, la esencia de este procedimiento? ¿Qué les parece? Hoy lo dijimos un montón de veces. Que no cumplan con lo, ¿cómo se llama? Con lo popular, con lo que el pueblo Los quiere. requisitos. Bueno, sí, tiene que ver con la transparencia, ¿sí? Del interés público. Vamos a ver que está buscando limitar el abuso del poder, ¿sí? Tiene que ver con el ejercicio de la función pública. Y todo esto hace referencia a ¿qué? Te dije, un principio de qué sistema. Democrático. Decisión bicameral. El sistema republicano. Ahí estamos, sistema republicano. Igual todo lo demás está encaminado, ¿sí? Sistema republicano, dijimos, división del poder, sistema de frenos y contrapesos. ¿Cómo se controlaban las ramas? Cuando uno se excedía en esa función, ¿sí? En este caso es en específico que el Poder Legislativo busca limitar abusos de poder, ya sea de Poder Ejecutivo como de Poder Judicial, ¿sí? Profe, disculpe, Sí. dijimos que lo llevaba a cabo los miembros del Poder Legislativo. Los diputados actuaban como fiscales y los senadores. Como jueces, van a ser quienes deliberen, ¿sí? Y Gracias. sentencien. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿por qué causales podría darse este juicio político? ¿Qué les parece? Por mal algún desempeño delito. como funcionario público. Mal desempeño, delitos y qué más. ¿Qué les parece qué más? Cumplir con la Constitución. Que deshonren al país. ¿Es una causa? Ay, no me sale la palabra. Enriquecimiento ilícito o algo así. No me sale. Bueno, Pero nunca vamos a pasó acá, ¿o sí? vamos a tener... Todas están bastante cerca. Vamos a tener causales taxativas. ¿Qué significa taxativo? Que es inminente, o sea, algo específico. Específico, ¿sí? Solo van a ser por estas causales. Y tenemos delitos en ejercicios de las funciones, crímenes comunes y mal desempeño, ¿sí? Son solo esas tres, pero como ustedes pueden ver, son conceptos bastante amplios. Es decir, imagínense que mal desempeño puede incluir muchas cosas, ¿sí? Si bien son causales taxativas, es decir, que solo son estas causales, son conceptos bastante amplios. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto que tenga este juicio político? Primero, y lo que va a buscar, sí o sí, va a ser la destitución, ¿sí? El juicio político se realiza para destituir al funcionario de su cargo. En segundo lugar, me podría dar una inhabilitación, ¿sí? Es decir, puede o no darse que se sancione a este funcionario público con la inhabilitación de cargos públicos. ¿Se entiende? Y se acuerdan cuando habíamos visto los legisladores y las inhabilidades, podría ser que esté inhabilitado para el ejercicio de la función pública, ¿sí? ¿Inhabilitado por quién? Inhabilitado por este poder legislativo a través de un juicio político. ¿Se entiende? Sí. Al Bueno. destituirlo, cuando uno lo destituye, ¿y por qué ya no va a la justicia común? Si ya no Ahí está vamos. ejerciendo. Ahí vamos. ¿Por qué no va a la justicia común? Porque como está implicado el Poder Judicial, la propia Corte no se puede juzgar a sí misma. Ah, bueno, está bien cuando hablamos Entonces de lo los tiene jueces, que pero cuando ejercer hablamos de el los Poder políticos, hablo. Entonces lo tiene que Cuando- ejercer el Poder Legislativo. Ahora, si en el caso de que durante el desarrollo de este juicio político encontramos que se cometió un delito, esa sanción de ese delito en específico va a ir a un juzgado, ¿sí?, correspondiente. ¿Sí? Entonces, Está bien. efectos, sí o sí, la destitución. Si yo lo encuentro culpable, el efecto inmediato va a ser destituirlo.
Después podría o no inhabilitarlo. Va a depender de la gravedad del delito que se cometa, de la sanción que considere, ¿sí?, los encargados de este juicio político. Entonces ahí puede o no inhabilitarlo. Y en caso de que haya un delito en específico, ese delito va a tramitar por un juicio ordinario, ¿sí? Es decir, el juicio que corresponda para ese delito en específico para que se lo sancione como debe ser. ¿Qué pasa si renuncia el funcionario? Si yo estoy buscando destituirlo y en el medio del procedimiento renuncia. Marcelo. Pasa a la justicia civil. Queda sin efecto el juicio político. Carecería de sentido, ¿sí? Porque Claro. si el fin es destituirlo y la persona renuncia, no tiene sentido llevarlo adelante. Entonces, lo que va a decir la Corte es que no se puede renunciar, ¿sí? Esa renuncia va a ser oponible. ¿Por qué? Porque si no me carece de juicio, ¿y qué es lo que busca la sociedad? Busca poder... Sancionarlo. Sí, más que sancionarlo, Justicia. conocer la realidad. Sí, Claro, conocer la que realidad sea lo sé. justicia. Exacto, tiene que ver con que es un procedimiento que lo que nos ayuda es a reforzar el sistema democrático, a reforzar la participación de los ciudadanos que son representados, ¿sí? Entonces tiene que ver con esta cuota que se le debe, ¿sí?, a los ciudadanos a los que represento, de realmente dar cuenta de mi labor, ¿sí? Por eso la Corte iba a estar inclinada hacia el sentido de que no se aceptaría esa renuncia para que se le pueda llevar la verdad al pueblo, ¿sí? No, porque el juicio político no es una ley. El juicio político justamente es un juicio, ¿sí?, llevado a cabo por el Poder Legislativo, pero no es una ley. Es un juicio que se lleva adelante. El Poder Ejecutivo no tiene posibilidad de vetar. Y si en caso de que se lo considere culpable, tendría que se lo destituya del cargo. Nunca sucedió con un presidente. Profe, consulta, si el presidente desea renunciar por sí mismo, ¿tiene que pedir, entre comillas, permiso al Congreso? ¿Tiene que presentarlo al Congreso? ¿El Congreso lo puede rechazar o el presidente renuncia? Renuncia. Bueno, si está inmerso en este proceso, ¿sí?, en este procedimiento, se entiende que no podría aceptarse esa renuncia, por lo que decíamos recién. No, igual lo digo fuera del juicio político, fue una duda que me surgió. Fuera del juicio político, si el presidente decidiera renunciar. ¿Qué les parece? Eso Formalmente lo tiene que exponer, la renuncia. O sea, fue elegido por el pueblo, o sea, va a tener que, la formalidad la va a tener que presentar en la Cámara de ningún senador. No sé, ¿eh? Bueno, la verdad. Me lo voy a anotar y les voy a dar en la clase siguiente 2 minutos algo de acefalía, que es qué sucede cuando el presidente renuncia. No lo vimos porque, bueno, vemos muchas cosas. No lo vimos, pero lo vivimos. Tuvimos 7 presidentes en menos de una semana, así que... Sí, lo vivimos, es verdad. Sí. No. O sea, sí, se lo juzga en el delito que comete, después se juzga por los procedimientos normales. Yo solamente lo destituyo. Y puedo o no aplicarle la sanción de que esté inhabilitado para la función pública. Pero después la condena, es decir, si va preso por ese delito que cometió, va a tramitar por el juicio que corresponde, ¿sí? En este caso, justicia penal. O sea, lo que cambia es el proceso de investigación ante un juicio político, las personas que quizás llevan adelante esa investigación, pero una vez que el delito ya es declarado y es comprobado, va a un juicio ordinario, dijimos. Exacto, ¿sí? No, bueno, pero ahí está... No, va a ser juzgado según la pena que le corresponda. Ahí No. está Sí, entiendo, igual entiendo, Pablo, lo que decís, pero sí, no habría forma de que sea juzgado por otras personas. En todo caso, terminaría en la Corte Suprema
conformada sin esa persona. En el juicio político ¿Se del que entiende? estamos hablando, ¿es para sacarle fueros a aquellos que tienen? ¿O no? No, el juicio político es solamente para cuando hay mal desempeño de las funciones, crímenes comunes o delitos en el ejercicio de las funciones. En caso de que tenga, Para esto y para destituir- fuero. Digo, en caso de que tenga fuero. Por ejemplo, un senador que tenga fuero. Pero estamos hablando de que no aplica a senadores, por eso no mezclemos lo de los Ah, fueros. no, bueno, eso es lo que no entendía. No mezclemos los fueros, es específico para cabeza del Poder Ejecutivo, cabeza del Poder Judicial. Ah, solamente esos dos poderes. Incluso es el poder, por eso dijimos que es el Poder Legislativo el que lo lleva adelante, ¿sí? Y por último, ¿qué va a poder revisar la Corte de todo este procedimiento? Entonces, no va a poder revisar las causales, ¿sí? O la apreciación de los hechos, pero sí va a poder tener la posibilidad de revisar que se lleva adelante según el procedimiento establecido en la Constitución, ¿sí? Y acá volvemos a lo mismo del caso de reforma. ¿Se acuerdan que en el caso de reforma la Corte Mira el solo proceso. revisaba reglas de procedimiento, ¿sí? Como el En este caso caso es lo Fight. mismo. ¿Cómo? Como el caso Fight. Exacto, la misma cuestión es que pudo revisar en el caso Fight, va a revisar acá. Solo cuestiones de procedimiento, ¿sí? Bueno, esto para adentrarnos un poquito en lo que es Poder Judicial. En la clase que viene vamos a retomar viendo lo de, ¿qué les dije? La tareita esta que les mandé. Cómo se eligen y cómo se remueven los tribunales inferiores, ¿sí? Elección y remoción inferiores. Bueno, chicos, vamos a dejar por acá, ¿sí? Vamos entonces, clase siguiente, sábado siguiente no vamos a tener, nos volvemos a encontrar al siguiente sábado. Vamos a terminar de ver cuestiones de Poder Judicial, ¿sí? Y vamos a ver los otros órganos, que son cuestiones bien cortitas. Y después nos queda la última clase, que va a ser sobre garantías constitucionales. Creo que nos queda una clase de repaso igual después. A ver. Esperen que veo el cronograma. No sé qué día estamos. A ver, ya les confirmo. Yo creo que tenemos una clase de repaso antes. Sí, profe, había una clase de repaso en la hoja de ruta, está. Estamos en 2 del 10. 2 del 10. Entonces, la clase que viene, 9 del 10, no nos encontramos, que es feriado, nos volvemos a encontrar 16 del 10. Terminamos de ver Poder Judicial, sí, que nos va a quedar ver lo de los jueces inferiores, cómo se eligen y cómo se remueven. Vamos a ver los diferentes órganos, sí, que es algo bastante sencillo y son pequeños, incluso está relacionado con el Poder Judicial, cómo se remueven los jueces. Así que les estoy spoileando un poquito. Y en la última clase de repaso, que es 23 del 10. Perfecto. Ahí vamos a terminar de ver todos los trabajitos, ¿sí? Todas las preguntas que haya. Y ya ahí vamos a tener, ya van a tener seguramente las condiciones del trabajo práctico individual obligatorio. Así que esa clase la vamos a aprovechar para solamente sacar dudas, ¿sí? Bueno. Profe, una consulta. ¿Usted es profesora de otra materia, de casualidad? ¿En esta facultad? Sí. Sí. Sí, en esta facultad sí. Doy ¿Y en además cuál? derecho, Para anotarme. Doy, pero es una materia, creo que es de cuarto, de quinto, es un cuarto seminario doy. Constitucionalismo y derecho privado. Patrimonial, le falta, pero sí. Doy un paso a otra materia. Bueno, chicos, vamos a dejar por acá, por hoy. Vamos entonces, como les dije, retomamos la clase siguiente con las cuestiones de Poder Judicial, los otros órganos. Nos va a quedar una clase más sobre garantías constitucionales y después tenemos clase de repaso. Ya estamos, ¿sí? Encarando parte final del curso. Así que, recomendación que les hago, vayan repasando las guías, ¿sí? Si tienen dudas, me escriben, yo les voy a corregir las que me estuvieron enviando. Después, como siempre, les mando las correcciones. Vienen trabajando muy bien, así que si seguimos con este ritmo, vamos a llegar súper tranquilos al trabajo práctico, ¿sí? Y vayan anotándose las dudas que tengan, que les vayan surgiendo, porque en esa clase de repaso simplemente vamos a justamente revisar todas esas cuestiones, ¿sí? Son muchas, es mucha información, es una materia larga,
Son muchas palabras nuevas, así que, como les digo siempre, paciencia con el lenguaje que vamos incorporando, ¿sí? Bueno, nos volvemos a encontrar entonces en 2 sábados. Que tengan una linda semana, pasen un buen fin de semana largo. Igualmente. Profe, muchísimas gracias, buen fin de... Nos vemos. Buen fin de gracias.